Primero que todo, muchas gracias, de acuerdo a todos por su asistencia. Vemos que este tema de generación de reportes siempre es muy importante para todos nuestros clientes y es el motivo, de acuerdo, de este webinar. Mi nombre es Juan Carlos Chaparro, soy director comercial de Soltec Salud. Sí. Y me place pues tenerlos en este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, hagamos silencios con los micrófonos. Deberían estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, Natalia? Sí, señor. Sí, estamos viendo perfectamente. Bueno, entonces, enfrasquémonos ya en nuestro tema que nos compete hoy en día. Es cómo generar sus propios reportes desde CIS. Esa es una muy buena pregunta, teniendo en cuenta de que hacer sus propios reportes desde CIS, los clientes directamente, es un poquito complejo hacerlo. Por lo tanto, normalmente terminamos en el lado de sistemas y de tecnología haciendo reportes. Pero recordemos un poquito, de acuerdo, para ponernos en contextos todos, de acuerdo, de qué es CIS. Pues es la solución de Soltec Salud, que es nuestra solución de ERP en salud. Y cuando decimos que una solución ERP en salud es porque tenemos alrededor de 50 módulos totalmente integrados y en línea que nos permiten administrar todos los procesos asistenciales, administrativos y financieros de una IPS, llámese clínica, hospital, centro médico, consultorio, de acuerdo particular de un profesional médico, permitiendo de que toda esta información de todos los diferentes procesos, de acuerdo, esté integrada y se pueda gestionar directamente en el sistema en todas sus transacciones. Entonces, la primera particularidad que vamos a tener en cuenta es que toda esa información de los procesos asistenciales, que son gestión de cirugías, hospitalización, UCI, atención domiciliaria, apoyos diagnósticos con laboratorio clínico, con imágenes diagnósticas, todo el tema de consulta externa especializada, todo el tema de agenda, en la parte administrativa. Bueno, y en la asistencia también está el tema de PIP o PIM también, que lo decimos de acuerdo en la última normatividad que yo lo cambió a PIM, todo el tema también de gestión de farmacia, ya sea administración interna, externa, venta público. Toda esa información asistencial se une con toda la información administrativa, que son toda la gestión de los contratos, con las tarifas de nuestros clientes intermediarios, teniendo en cuenta que nuestro cliente final es el paciente, de acuerdo en nuestra IPS, todo el tema de cajas, el tema de facturación electrónica, cumpliendo hoy en día con la normatividad de los RIS electrónicos en su formato JSON, que se generan de manera integrada y directamente al Ministerio de Salud, todo el tema de la gestión de la cartera, en la gestión de inventarios, las compras, los recaudos, y toda esa información, de acuerdo, genera ciertos contables que se van para nuestros módulos financieros, como la contabilidad, los bancos, la tesorería, la nómina, presupuesto financiero, portal del empleado, etcétera. Entonces, y activos fijos. Entonces, vemos que toda esa cantidad de información está alrededor de CIS, ¿de acuerdo? Y está integrada. El reto bien importante, de acuerdo, está con nuestros gerentes y directores, de acuerdo, de quién. Actualmente tenemos alrededor de 34 clientes en Soltec Salud que están directamente y todos los días generan transacciones, de acuerdo, en CIS. Que, por ejemplo, endocirujanos genera un ciclo de transacciones porque tiene unos módulos de cirugía y de consulta externa, pero de pronto no tendrá urgencias, que si las tiene Cruz Noel y si las tiene DIME, y para la Clínica Los Andes también tiene hospitalización, y Clínica Visión del Valle tiene consulta externa y apoyos diagnósticos. Entonces, cada uno de estos clientes, de acuerdo, que tenemos tiene una propia particularidad. Así están haciendo exactamente lo mismo, porque cada IPS gestiona unos procesos parecidos unos a los otros, pero cada uno con sus propios contratos, propias tarifas, por lo tanto tiene unas propias maneras de poder tener que tomar decisiones con base en la información que tienen registrada en CIS. Y entonces viene el reto bien importante,
¿de acuerdo? De cómo hacemos para que nuestros directores y gerentes, que todos los días deben tomar decisiones relacionados principalmente con tres aspectos, ¿de acuerdo? Un primer aspecto es solucionar un problema. Tengo un problema. Actualmente he detectado que hay una falla. No atiendo pacientes, o se me colapsa la agenda, o el personal no viene y trabaja el turno que es. Ya tengo un problema detectado. O también tengo que tomar una decisión sobre un proceso que quiero hacerle un mejoramiento. ¿De acuerdo? Tengo un IPS, de acuerdo, en el cual los procesos no están fallando, sino que están en procesos de mejora. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones de cómo lo mejoro. Y también tengo que tomar decisiones sobre proyectos de inversión, de crecimiento, ¿de acuerdo? Porque quiero crecer más, ya sea en utilidad, o crecer más en atención, o crecer más en servicios. Pero todas estas problemáticas normalmente están enmarcadas en una serie de variables que hacen de que esta toma de decisiones sea un poquito compleja. Primero, poco tiempo de revisión de la información que me generan o que les llegan a los directores y los gerentes, porque pues no tienen esa manera fácil de poderlo hacer. Segundo, puede ser que no tengan conexión con el EDP o tengan una solución que no esté completamente integrada, tienen una sola parte de sí, si no la tienen completa. O tercero, porque tienen un aumento en la producción, ¿de acuerdo? Y los tienen desbordados en sus capacidades. O no tienen información consolidada, o no saben exactamente cuál es el problema puntual que tienen. Detectan de que tengo un problema en la atención de consulta externa, pero no saben exactamente cuál es el problema. Y también, pues, se presenta el tema de efectos de errores humanos. Para poder tener esas alternativas, de acuerdo, poder que estos directores y gerentes puedan tener información para poder tomar las mejores decisiones o las decisiones más oportunas de acuerdo al problema que quieren solucionar, pues tienen que gestionar información obligatoriamente. Y eso normalmente hoy en día lo hacen nuestros clientes a través de reportes. Y hay algunos de nuestros clientes, de acuerdo, que han avanzado a hacer lo que se llaman dashboard o lo que se llaman tableros de control o panel de control en el cual se puedo visualizar, de acuerdo, información, pero consolidada e integrada de todos los procesos que tengo en una IPS. Entonces aquí ya empezamos a hacer un poquito el cambio de cómo analizo y reviso información. Yo puedo analizarla con un reporte fila columna, de acuerdo, en el cual tengo una lista de todas las atenciones que yo he hecho o todas las diferentes liquidaciones de honorarios que tengo de los médicos, pero visualmente no me es fácil saber, por ejemplo, cuál es el médico que más me factura, por ejemplo, el que más me cobra honorarios. Entonces, ahí es donde empiezo ya a saltar y al siguiente paso puedo decir, no requiero de un reporte, ¿de acuerdo? Son muy valiosos, muy importantes, pero ¿qué pasa si yo realmente lo que necesito es un tablero de control o un panel de control de mi información? Y eso, ¿para qué lo necesito? Primero, porque puedo tener una visibilidad en tiempo real de lo que está pasando en mi IPS. La información es lo que me dice que está pasando. ¿Y por qué en tiempo real? Porque con CIS podemos habilitar un ambiente de consulta diferente al transaccional, ¿de acuerdo? De tal manera, con corte siempre a las 12 de la noche del día anterior, de tal manera que todos los reportes, todos los dashboards se generen directamente sobre el ambiente de consulta que esté actualizado a las 12 de la noche del día anterior, sin afectar la transaccionalidad normal de los usuarios. Que no vamos a tener que decir, es que está lento porque están generando un tablero o un panel de control, no, porque son ambientes diferentes. Entonces vamos a poder monitorear métricas claves y KPIs en tiempo real y vamos a poder detectar anomalías o problemas de forma inmediata de lo que está mostrando mi información. Segunda cosa importante es que vamos a poder tomar decisiones basadas en datos. Y ahí lo que necesitamos es bajarle ese nivel de importancia a las decisiones basadas en la intuición sin demeritar, ¿de acuerdo? Que también son importantes, de acuerdo, la intuición. Los directores y gerentes tienen esa intuición, o lo que llaman ese olfato, esa experiencia que tienen del tema. Pero si esa experiencia, ese olfato, la comparan contra datos, ¿de acuerdo? Van a poder tomar unas decisiones mucho más certeras. Y otra cosa importante, que los datos me van a permitir poder identificar tendencias y patrones
de las cosas que están pasando. Por ejemplo, que días de la semana tengo más servicios de consulta, que días de la semana tengo más servicios de quirófano, que cuando tengo urgencia, qué tipo de pacientes atiendo. O sea, puedo tener esas tendencias importantes. Tercero, me permiten esos dashboards poder trabajar en la optimización de procesos. Eso me permite identificar cuellos de botella y áreas de mejora. Como les conté, los consultores se me colapsan en la tercera semana de cada mes. Y la pregunta es, ¿y por qué se me colapsan la tercera semana? Pero lo tengo que visualizar primero para poder realizar ajustes en procesos de mejora de manera proactiva. O sea, voy a evitar que se colapsen la tercera semana. Eso ya me permitirá tomar acciones de cómo hago para que la atención sea más constante, permanente con los mismos momentos. Cuarto, pues si yo un dashboard lo automatizo, voy a ahorrar tiempo de las personas que miran los reportes, porque ya no van a tener que hacer a mano, ya no van a tener que leer un reporte a CSV y luego el CSV pasármelos a mí para yo generar gráficas, generar patrones para poder realizar y visualizar la información, porque ya se van a generar de manera automática. Quinto, voy a poder esos tableros de control o esos paneles de control sentar a mi equipo multidisciplinario, yo como gerencia, tener los diferentes directores o gerentes, visualizando la misma información de tal manera que vamos a poder tomar decisiones conjuntas con base en la misma información que visualizamos. Y me va a permitir también generar conceptos muy importantes que hoy en día lo escuchamos mucho, pero creemos, no, eso será que me tocará a mí, será que lo podría hacer en mi IPS, que es el tema de la predicción y los análisis de tendencia. Y hay otra cosa importante que es el tema de la prospección. A ver lo que es el siguiente paso a la predicción. Eso me va a permitir a mí trabajar los errores de control porque va a poder aplicar modelos predictivos para anticipar comportamientos futuros. Entonces yo estoy aquí en marzo, ¿de acuerdo? Por favor, yo quiero ver la tendencia de la facturación que va a tener en los siguientes 6 meses. Eso no es magia, ¿de acuerdo? Eso se analiza la información que tengo para poder predecir el futuro. Y los datos bajo modelos matemáticos se pueden hacer y se predicen con alto nivel de efectividad. Estamos hablando de predicciones del 95%, que es algo importante. Y otra cosa importante es la prospección, que es la que también me permite dar una facilidad a la planeación estratégica a largo plazo, porque va a poder, de acuerdo a movimientos de variables propias de la IPS, poder pronosticar qué va a pasar. Entonces, la prospección es qué pasa si yo aumento un quirófano más. ¿Qué pasa si? ¿Qué me pasa en la facturación? ¿Qué me pasa en la atención? ¿Qué me pasa en la liquidación de honorarios? ¿Qué pasa si reduzco un quirófano? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si? Entonces, son variables. La otra cosa es una variable, esa es una variable controlable por la IPS. La otra es, ¿qué pasa si la nueva IPS, que es mi principal cliente, decide no seguir conmigo? ¿De acuerdo? O ponerme una tarifa, de acuerdo a un tarifario que no puedo soportar, no puedo soportarlo desde el punto de vista de gastos operacionales, por lo tanto tengo que decir que no. Entonces, ¿qué pasa así? Entonces es muy importante el tema de la predicción y la prospección. Y hay un séptimo punto que es muy importante traerlo a colación, es que no solamente la información, de acuerdo, está en el EP en salud, también tengo una integración de múltiples fuentes de información adicionales, que es como por ejemplo el CRM de los pacientes, que es un PRM, que es la gestión que yo hago con mis pacientes, el tema de procesos de mercadeo, el tema de satisfacción, el tema de fidelización de mis pacientes, es muy importante, de acuerdo, para la IPS. También la integración que tengo que hacer con servidores de laboratorio clínico que llaman los leads, con los servidores RISPACs, de acuerdo, que de imágenes diagnósticas, y ahorita involucramos todo el tema de teleconsulta y telemedicina, y eso nos hace tener que tener integraciones con equipos médicos, de acuerdo, por lo tanto, que me genera información tanto a mis pacientes como a mis pacientes para nosotros y para nuestro equipo de profesionales, que también las tengo que integrar para poder consolidar toda esa información. Entonces, miren que tener un panel de control de información me va a permitir arropar e integrar de manera automática la información de todos mis diferentes procesos que tengo en el sistema.
Entonces pensemos en director médico, ¿de acuerdo? Que necesita revisar el tema de cómo, cómo me está gestionando el gasto mi personal médico desde el punto de vista de liquidación de honorarios. Entonces, normalmente me pasan a mí un reporte de la liquidación de honorarios de todo mi personal médico, pero pues analizarlo de una manera, de un reporte fila por columna, pues me queda un poquito complicado. Entonces, de pronto pido un Excel, ¿de acuerdo? Que pasa mi información en Excel, y él se pone y se hace un Excel y crea una serie de gráficas para mirar la información como él le queda más fácil revisarla. Realmente, si yo le puedo más bien pasar, no un reporte, sino pasarle, de acuerdo, un dashboard de honorarios, pues va a poder mirar cuál es el médico que más honorarios me está generando la compañía, cuáles son los médicos que más me están generando, cuál es la tendencia de honorarios. Tengo que mirar, esta tendencia de honorarios está muy interesante, porque mirate que la primera semana de agosto, la primera semana de septiembre, la primera semana de noviembre, la primera semana de diciembre, la liquidación de honorarios es bajita, por lo tanto, significa que la ocupación y la prestación de servicio está bajita, pero se dispara la tercera semana, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo interesante de cómo empiezo a analizar, ¿de acuerdo? Información de disponibilidad desde el punto de vista de una tendencia de liquidación de honorarios. Entonces, esto es para el caso de un director médico, ¿de acuerdo? Que está revisando su profesional médico. Al mismo tiempo, podemos tener al director financiero revisando su información desde el punto de vista de facturación. ¿De acuerdo? Información que le compete pues al director financiero y decir, bueno, para mí es muy importante facturar y que mi flujo de caja no se me vaya a ver afectado. Por lo tanto, en sí sabemos de que cada vez que atiende un paciente crea una cuenta y esa cuenta para poder ser facturada necesito ser cuadrada para poder ser facturada. Por lo tanto, entre más rápido mis cuentas sean cuadradas, más rápido voy a poder facturar. Obligatoriamente tengo que medir y tener un indicador ahí para poder decir cuál sería el porcentaje máximo de cuentas pendientes, de cuentas que están en proceso de cuadre, que yo puedo aguantar en mi de caja y estarlo revisando. En este caso, pues, tengo que el 7.9% de las cuentas están cuadradas. Tranquila, están pendientes, están en proceso de cuadre, o sea, no están facturadas. Tranquilamente puede ser indicador, puede ser muy alto, puede estar muy bajo, de acuerdo, no sé, solamente es un ejemplo. Pero es un análisis que esa persona tiene que hacer. Pueden revisar la facturación por plan, dependiendo de los diferentes contratos que tienen. Entonces, con un EPS contributivo, un EPS subsidiado, el convenio que tengo con Ecopetrol, con Sura, con un EPS por evento contributivo, porque también tengo otro con PGP y la cantidad de servicios de acuerdo que estoy prestando. Entonces, este ejemplo que digo, ¿qué pasa si el nuevo EPS me dice mi tarifa, mi nueva tarifa para ese PGP es esta? ¿De acuerdo? Y esto me está representando según este que estoy viendo aquí, casi como el 50% o el 40% de mi facturación. Es el golpe que me pega, de acuerdo a mi PS es altísimo, son decisiones completamente gerenciales que tengo que llevar a comité. Entonces, si yo tengo toda esta información, pero a la vez reúno a todo mi comité, ¿de acuerdo? Y presento la información conjunta, o así no lo reúna todos al mismo tiempo, sino que de una manera conjunta les presento la información a todos, pues van a poder ver el efecto de por qué tengo una tendencia a honorarios versus el valor facturado que tengo por plan. Una información que está viendo el director médico por un lado y otra información que está viendo, de acuerdo, el gerente financiero por otra parte. Entonces, por eso estos paneles de control se vuelven tan importantes para poder integrar los diferentes procesos y no cada uno tome sus decisiones en su propio proceso, sino de manera mancomunada en la dirección de la IPS. Entonces, el concepto aquí importante es muy bueno hacer reportes, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos, si lo volvemos dashboard, ¿de acuerdo? O paneles de control de información, pues van a ser mucho más poderosos para que nuestros directores y gerentes puedan basarse sobre información real, porque esta es la información que está pasando exactamente en la IPS para poder tomar unas mejores decisiones o también para poder predecir y pronosticar qué va a pasar de acuerdo en el futuro de su IPS con las tendencias que tiene el tema. Lo interesante del tema es, bueno,
¿Y esto cómo lo podemos hacer desde CIS? ¿Será que CIS me puede presentar herramientas, me pueden presentar capacidades para que yo mismo como usuario, de acuerdo, pueda generar? Ojo que aquí no estamos hablando de ni siquiera usuario de tecnología, no, un usuario, de acuerdo, normal de CIS, pueda sentarse en CIS y pueda generar sus propios dashboards o poder consultar los dashboards propios para todo el país. Ya cómo hacer estos dashboards, entonces ya le doy paso, de acuerdo a nuestro ingeniero Gustavo Bueno, el cual nos va a explicar y a mostrar de manera práctica cómo poder lograr hacer un dashboard en dos diferentes herramientas que hoy en día utilizamos y utilizan algunos de nuestros clientes, uno que es como Google Locker Studio y el otro que es Power BI, de acuerdo, trabajando. Importante el concepto sobre ambientes de consulta de CIS, que es importante. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Juan. Buenos días para todos los asistentes al webinar, agradeciéndoles el tiempo que destinan pues para esta presentación. Tal como lo indicó Juan, vamos a ver la manera mediante la cual actualmente estamos habilitando nuestra base de datos de réplica de la aplicación CIS para que los directores de tecnología o en general los directores de los proyectos de CIS en las clínicas puedan acceder a esta base de datos y puedan generar sus propios reportes utilizando, en este caso vamos a ver dos herramientas, una que es el Google Looker Studio y otra que es el Power BI, que entendemos pues es un poquito más comercial o más conocida por todo el mundo. Bien, entonces voy a utilizar la misma mecánica de Juan, voy a compartir mi pantalla. Y en la pantalla que les estoy compartiendo, ya tengo abierto el Looker Studio. ¿Qué es Google Looker Studio? De pronto hacemos un aterrizaje de lo que es el Google Looker Studio para quienes no lo conocen. Google Looker es una plataforma desarrollada por Google que le permite realizar decisiones basadas en generación de informes precisas y en tiempo real. Esta herramienta, a diferencia de otras herramientas de BI, está basada en la nube y al estar basada en la nube, pues permite o agiliza no solamente los procesos de poder compartir la información, sino también que nos brinda muchas más herramientas para establecer conexiones con bases de datos, como en este caso la base de datos de CIS, que al estar en un ambiente web, pues obviamente va a estar disponible para esta conexión. Entonces, esta herramienta que vamos a ver el día de hoy, permítanme, yo voy a apagar mi cámara para mejorar el tema de la conexión. Entonces, la página que estamos viendo aquí es la página de Looker Studio, es una página de internet de Google, como les comentaba. Y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de informe narrativo para que Google nos enseñe o nos muestre las posibles opciones de conexión que tenemos para traer los datos que queremos analizar. Recordemos, o para quienes no lo conocen, CIS está localizado en una base de datos que se llama Postgres y ese Postgres es un conector que ya está incluido en Google Looker Studio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros solamente accedemos al Looker y ahí comenzamos a trabajar, no tenemos que hacer ninguna instalación especial, no tenemos que traer programas a nuestro computador, solamente ubicamos el conector y realizamos o indicamos los datos a los cuales vamos a apuntar esta conexión para traer la información. Entonces, para este webinar nosotros tenemos preparada ya una conexión o una base de datos de prueba que nos va a permitir realizar esta conexión. Entonces, yo voy a ingresar aquí los datos de esta conexión. Tenemos el nombre del servidor, tenemos el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Estos son datos muy técnicos, pero que en el momento en que ustedes decían empezar a usar Google Looker Studio, simplemente con el área de soporte, piden los datos de conexión y nosotros se los vamos a suministrar para que se puedan conectar. Bien, una vez autenticados, perdónenme que aquí hay un espacio, listo. Una vez autenticados, entonces el Google Looker nos dice y nos muestra
todas las tablas de la base de datos que en ese momento estamos consultando. Entonces, para este webinar lo que vamos a hacer es no traer toda la información de todas las tablas de CIS, pues porque quienes conocen CIS saben que está compuesto por gran cantidad de datos y gran cantidad de conexiones, sino que lo que vamos a hacer es ejecutar una consulta personalizada. Esa consulta personalizada es una consulta que está diseñada en un lenguaje de programación que se llama SQL, y a través de la cual entonces yo simplemente voy a determinar de toda esa información que tiene CIS cuál es la que voy a necesitar para mi reporte. Para quienes estén del área de tecnología, básicamente esto es lo que nosotros hacemos cuando diseñamos un reporte CSV. Cuando diseñamos un CSV, creamos una consulta SQL y esa consulta SQL la colocamos en la parte de reporte CSV para que ustedes la puedan descargar en un plan. Ahora lo que vamos a hacer es suministrar esa misma consulta, pero para que ustedes la puedan traer al Looker Studio y desde el Looker Studio diseñar sus propios dashboards. Bien, vamos a darle clic entonces en añadir. El sistema realiza y ejecuta la consulta, y una vez ejecutada la consulta, entonces me va a traer o me va a mostrar en el formulario de Google Looker Studio cada uno de los campos que yo voy a tener disponibles para el diseño de mi dashboard. Vamos a añadirlo al informe. Tenemos este panel, que es el panel de Looker Studio a través del cual vamos a trabajar. Entonces, él por defecto me trae una consulta, una tabla personalizada. Entonces, esta la vamos a borrar porque esta no la vamos a utilizar. Y vamos a utilizar este lienzo en blanco para comenzar a diseñar nuestro reporte o nuestro dashboard. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enfocarnos como en el diseño del dashboard que queremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar dentro de nuestra página un cuadro, un rectángulo, una figura. La tengo por acá. Aquí está. Vamos a insertar un rectángulo y este rectángulo es el que nos va a servir de encabezado para nuestro dashboard. ¿Ok? Un segundo. Aquí. Listo. Entonces este rectángulo es el que vamos a utilizar para colocar tanto el encabezado del dashboard como todos los datos generales que queremos obtener de este resumen. Entonces este cuadrito podemos personalizarlo, podemos configurarle el fondo, el color del fondo, podemos configurarle un borde, podemos determinar una opacidad. Esto pues ya es parte del diseño de lo que queremos darle al dashboard, pero queremos mostrarle toda la opción que tiene el Google Looker para hacer este diseño. Bien, vamos a insertar un texto. Entonces en este texto yo simplemente voy a colocar el título, que es el dashboard de honorarios médicos. Listo. Este texto también lo podemos editar. Entonces yo puedo directamente colocar el tamaño del texto. Puedo ajustar si quiero que se vea centrado, si quiero que tenga negrita. Bueno, todas las opciones de diseño que nos ofrece cualquier editor las tenemos disponibles acá. Listo. Si queremos copiar un nuevo texto, simplemente lo seleccionamos con la opción Control C, Control V, podemos añadir ese nuevo texto, de forma muy rápida. Esto no solamente nos va a permitir darle un mejor diseño al dashboard, sino que nos va a permitir ahorrar tiempo en edición de datos y demás, porque él copia correctamente el formato y ya aquí solamente yo le voy a editar el rango, que en este caso es el periodo, y voy a indicar que este periodo es de junio a diciembre del año 2022. Estamos utilizando una base de datos de pruebas, por eso tenemos unos datos anteriores. Bien, ahora sí vamos a empezar a colocar los datos que vamos a tomar directamente de la consulta que hicimos a la base de datos. Entonces observemos que aquí en la parte de datos, Google nos muestra cada uno de los campos que en esa consulta se trajeron directamente de la base de datos de CIS. Entonces tenemos todos los campos necesarios para construir el dashboard de honorarios médicos.
Entonces, lo primero que yo voy a añadir dentro de este dashboard es un cuadro de resultados. Ese cuadro de resultados, al yo situarlo sobre mi informe, sobre mi dashboard, automáticamente me interpreta cuál es la dimensión del periodo que está determinada por las fechas de consulta que yo indiqué en el SQL y automáticamente me establece una métrica. ¿Qué métrica? Él me está haciendo la cuenta de todos los resultados de esa consulta que hice. Por lo tanto, aquí yo puedo interpretar esto como el resultado de todos los registros que voy a analizar en concreto para la parte de honorarios. Esto lo podemos editar o lo podemos personalizar colocándole, por ejemplo, el nombre. Entonces vamos a colocar aquí que este es el total de los registros que vamos a analizar. Podemos determinar si esto es un número o una moneda. El sistema interpreta automáticamente el tipo de dato que yo estoy trayendo y me permite formatearlo dependiendo de si es un número, si es un valor, si es una cantidad, lo podemos hacer directamente. Entonces, en este caso, yo voy a dejarlo como total registros y voy a establecer en el estilo o en la configuración de diseño de esta métrica. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, que yo lo quiero centrado, tanto el título como el total. Voy a colocarle un fondo de color azul y voy a configurar la letra para que esa letra sea de color blanco. ¿Listo? Esto, les repito, son opciones de diseño, pero queremos mostrarles que Google Looker les ofrece todo a través de la conexión que hacemos directamente desde CIMEX. Bien, voy a colocar una segunda tarjeta de cuadro de resultados. Simplemente la copio y la pego. Pero esta, una vez alineada, ya no voy a traer el total de registros, porque ya lo tengo acá. Ya ahora lo que quiero saber es, por ejemplo, cuál es el total del valor de los honorarios que están en esos registros que yo estoy trayendo acá. Para eso, entonces, yo me voy a la parte de Setup o Configuración. Aquí tengo el campo principal que dice Total Registros, pero esta vez yo no necesito Total Registros, sino que necesito uno de los campos de mi consulta. ¿Cuál es ese campo de mi consulta que yo necesito? Uno que se llama Valor Honorario. Entonces, cuando yo selecciono valor honorario, Google Looker automáticamente me actualiza el campo y me dice, ok, entonces de este total de registros, el valor de los honorarios totales que usted trajo en esa consulta es de 2.346 millones. Doy clic en la opción de editar, le coloco el nombre, entonces en este caso sería total de honorarios médicos. Y como es un número, entonces ya aquí yo le puedo decir, no, yo necesito que el formato de visualización vaya personalizado para que usted no me tenga en cuenta decimales y además me coloque el signo pesos en el formato para yo entender que eso se trata de un valor moneda. Perfecto, entonces de esa forma ya vamos editando correctamente nuestro dashboard y vamos trayendo los datos directamente de esa consulta. Observen que hasta aquí yo no he utilizado ningún Excel, ni me he puesto a filtrar datos, ni me he puesto a hacer labores manuales que se hacen normalmente con Excel o con los demás, sino que directamente estoy trayendo la información de esa consulta que ejecuté. Por último, vamos a incluir una última tarjeta que me va a mostrar o que me va a permitir visualizar, por ejemplo, el promedio del valor de los honorarios que yo estoy cancelando. Es decir, de esos 2.346 millones que yo estoy cancelando en honorarios, quiero saber cuál es el valor promedio por honorario que yo estoy calculando. Entonces, para eso vamos a utilizar el mismo campo total de honorarios, pero esta vez lo que vamos a hacer no es una suma, sino una media. De esa forma, el Google Looker me dice entonces que ya no es el total, sino el promedio del valor de honorarios es de 54.542 pesos. De esa forma, entonces yo ya tengo un encabezado de mi dashboard con 3 datos puntuales que me van a permitir establecer o determinar una información macro a través de ese dashboard que voy a construir. Bien, una vez diseñado el dashboard, entonces ahora sí voy a comenzar a incluir las gráficas de la información que yo necesito destacar.
Para eso, entonces voy a hacer muy rápidamente aquí un diseño que me va a permitir localizar las gráficas o ubicar las gráficas dentro de mi dashboard. Yo voy a destinar este espacio para cada gráfica, entonces simplemente lo copio y lo pego. Google me permite alinearlo frente a las demás figuras que yo ya tengo en mi página. Entonces es muy importante porque me va a permitir tener un diseño muy bonito, muy presentable. Puedo copiar y pegar las herramientas sin ningún problema. Y en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar 5 gráficas, entonces necesito más espacio en la página. Por lo tanto, yo aquí simplemente me voy a la configuración de la página actual y en estilo aumento la altura, por ejemplo, a 1600 píxeles. Y con eso me crea el espacio para incluir mi última gráfica. Listo, entonces ya tenemos lista la parte del diseño. Vamos a comenzar ahora sí a incluir las gráficas. Y entonces la primera gráfica que vamos a incluir es una gráfica de barras horizontales. Voy a darle clic sobre el espacio para ubicarla. Y nuevamente Google Looker realiza digamos, un análisis inicial de la información y me dice, mire, en esta gráfica yo puedo mostrarle, por ejemplo, por cada plan que usted tenga acá, la cantidad de facturación que se ha registrado. ¿Cómo sé qué es el plan y qué es el valor de los servicios? Porque aquí, en la parte de configuración de la gráfica, el sistema me muestra que está tomando el plan como dimensión, que es este de acá, o hablando en términos de gráficas, pues es el eje X o el eje Y, donde está la información y que me está trayendo una cuenta de el total de los registros. Entonces yo no quiero, esta gráfica está bien, pero yo necesito editarla de acuerdo a lo que yo necesito analizar. Entonces Google me permite realizar la edición tanto de los datos, como del diseño de la misma. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a aumentar el tamaño donde se ve el eje de la dimensión. Y en la parte de estilo, voy a decirle entonces, no quiero ver 10 barras, necesito ver solamente los primeros 7 resultados que son los que a mí me interesan. Mi macro de clientes o mi macro de planes está en los primeros 7 registros. De ahí para abajo lo consolido como un valor general o simplemente no lo tengo en cuenta para el análisis que voy a hacer. Ese gráfico de barras yo le puedo cambiar el color de la etiqueta. Bueno, estas son las personalizaciones que ofrece Google para el análisis y para el diseño. Podemos determinar, por ejemplo, el espaciado del gráfico. Entonces yo necesito que las barras solamente tengan un 59% de ancho para que mi gráfico se vea más ordenado, para que se vea más bonito. Podemos determinar nuevamente el tamaño de la fuente, el color del fondo y demás. Y aquí nuevamente en la opción de configuración voy a irme a editar la métrica que el sistema me está haciendo. Voy a indicar que esta métrica entonces es el total facturado por plan. Listo. Y observen que aquí el resultado me lo está mostrando en miles. ¿Por qué? Porque él aquí lo que está haciendo es una cuenta. Está contando los resultados, pero yo no necesito que me cuente los resultados. Yo necesito que me muestre que es el valor total de cada servicio, que al final es el valor facturado. Entonces simplemente cambio la métrica y al cambiar la métrica automáticamente se me actualiza mi gráfico. Listo. Vamos a colocar una última opción de estilo, que es que vamos a quitar o vamos a ocultar el nombre del campo y vamos a colocarle un título a la gráfica que es total facturado por. Listo. Entonces ya ahí tenemos la primera gráfica de nuestro dashboard. Vamos a incluir la segunda gráfica, que es la que me va a mostrar por cada médico cuál es el total de honorarios que ha facturado de acuerdo a esa consulta que yo acabo de realizar. Para eso vamos a utilizar nuevamente el gráfico de barras horizontales.
lo vamos a incluir en el espacio. Pero entonces esta vez, perdón, yo necesito cambiar la dimensión, que ya no es el estado de cuenta, sino que lo que yo quiero ver aquí es el nombre del profesional o el nombre de mis médicos. Y automáticamente él me trajo la suma del valor del honorario, que es el dato que yo necesito. Entonces aquí nuevamente lo que hago es editar el diseño de la gráfica, lo coloco del tamaño del cuadro, aumento el campo donde se ve el nombre de los profesionales, voy a editar el nombre de ese campo que es total honorarios por médico o por profesional. Y en el estilo nuevamente voy a aplicar, entonces solamente quiero ver los 8 primeros, voy a colocarle un título que es total honorarios por médico, él me toma por defecto el nombre del campo, voy a centrar ese título, y aquí dentro de este estilo hay algo muy importante, o que puede ser de mucha utilidad, vamos a colocarlo, a dejarlo en un 60%, y es que dentro de esta configuración que hacemos acá, yo puedo colocar las etiquetas de datos. Es decir, directamente en ese dashboard yo puedo saber el valor que me está representando esa porción de la gráfica, para que el análisis se pueda hacer mucho más directo y sobre todo al momento de la presentación pues podamos entender mucho más fácil la gráfica que estamos presentando acá. Bien, vamos a ocultar nuevamente la leyenda y vamos a dejar esta gráfica allí. Listo. Estos son los facturados por plan y los facturados por médico. Vamos a colocar ahora una tercera gráfica que me permita ver, por ejemplo, el valor facturado o mejor la cantidad de registros por cada servicio. Es decir, en facturación yo voy a hacer una cuenta de cuáles son los servicios que más se han facturado y que más han generado honorarios para los profesionales. Entonces, para eso, dentro de mi consulta, yo tengo, hay una dimensión que se llama estado de cuenta, pero no necesito estado de cuenta, sino la descripción del servicio, que aquí está. Observen que Google automáticamente él hace un análisis y me va desplegando los campos que yo puedo llegar a necesitar. Y automáticamente me trajo la cuenta de ese campo. Entonces yo simplemente acomodo el diseño de mi dashboard. Listo. Y hago la edición correspondiente. Entonces nuevamente coloco el título. Este es cantidad por servicios. Este también lo vamos a colocar centrado. Vamos a cambiarle el color para darle una uniformidad al reporte. Vamos a disminuir el ancho de las columnas y vamos a colocar o a esconder nuestra leyenda. ¿Listo? Vamos a completar el de honorarios para establecer, por ejemplo, cuál es el promedio o cuál es la tendencia del pago de honorarios en el tiempo de esa consulta que acabamos de ejecutar. Para eso, entonces, además de los gráficos de barras que ya vimos, tenemos los cuadros de serie temporal o los gráficos de serie temporal. Entonces, yo aquí voy a ubicar un gráfico de serie temporal y en ese gráfico de serie temporal voy a tener como dimensión del periodo no la fecha de registro, sino la fecha, por ejemplo, del cuadre de la factura, que es la que me interesa revisar. No la fecha en la que se registró, sino que la fecha en la que se facturó ese honorario. Voy a aumentarlo acá para colocarlo en el diseño. Y observemos, voy a aumentar un poquito el zoom para este ejercicio. Observemos que a medida que vamos haciendo las gráficas, el propio Google me va mostrando los valores que corresponden a cada dato. Entonces yo no tengo que tener una tabla dinámica en donde voy filtrando y en donde voy realizando cada uno de los datos. No, simplemente yo ubico el cursor y el sistema me va mostrando, de acuerdo a esas fechas, cuál es el valor de honorarios que se facturó ese día.
Otra herramienta muy importante con que cuentan Google Looker y Power BI es el tema de los filtros. Observen que yo aquí tengo lo facturado por plan, lo facturado por médicos, la cantidad de servicios. Pero entonces yo quiero enfocarme, por ejemplo, en los honorarios médicos que solamente tienen que ver con la consulta de optometría. Entonces, cuando yo doy clic en la barra de consulta de optometría, Google Looker automáticamente establece ese campo como un filtro y me dice, listo, mire, de consulta de optometría ya no son 66.000 registros en total, sino que son 19.000 registros. De esos 19.000, 1.452.000 son los honorarios y el promedio de los honorarios para el optómetra es de 971 pesos. Al mismo tiempo me dice que el médico que más ha recibido honorarios por optometría es Livia del Pilar Gamboa y que el plan al cual más consultas se le han registrado de esa optometría es Nueva EPS. Entonces observen que a través de un solo clic yo ejecuto varios análisis que tienen que ver con la parte financiera, con facturación, con la parte estadística, si tengo un contrato de PGP con el PGP y solamente lo hice dando clic en la barra de consulta de optometría y automáticamente apliqué el filtro para todo mi dashboard. Esa es una de las ventajas más importantes, que yo con el dashboard estandarizo y resumo de una manera mucho más ágil el tema del análisis de la información. Y todo esto, recordemos, lo estamos haciendo o lo estamos trayendo de la base de datos de CIS, que es la que contiene la información inicial de esta gráfica. Por último, voy a colocar aquí en la parte de abajo un gráfico que me permita determinar el estado de mis cuentas, porque me interesa saber de toda esa facturación qué es lo que yo ya he facturado a los clientes y qué es lo que está pendiente por facturar. Entonces, al ubicar la gráfica dentro de mi recuadro del dashboard, por defecto me trae como dimensión la descripción del servicio, pero yo necesito que la descripción no sea la dimensión, sino el estado de la cuenta. Entonces, selecciono el estado de la cuenta y él automáticamente va a ir al campo, va a determinar cuántos registros hay de cada estado y me los va a arrojar acá. Y me dice, listo, de todos esos valores que usted está viendo acá en su dashboard, el 7.9% son de facturas que están cuadradas, pero no están cerradas. Ah, ¿cómo así? Entonces yo necesito saber cuánto hay de honorarios ahí pendientes por facturar, pues porque eso todavía no me lo han pagado las entidades. Doy clic sobre cuadrada y automáticamente todas las demás gráficas del dashboard se me actualizan. Entonces yo ya sé que del total de registros hay 5.254 honorarios que yo todavía no he facturado, que corresponden a 176 millones de pesos, que están concentrados en estos dos planes y que el médico más afectado hasta el momento por esos honorarios que a mí todavía no me han pagado es el doctor Álvaro Javier Gutiérrez, con 33 millones de pesos. Todo ese análisis a través de un clic. Esa es la importancia de tener dashboard y de integrar estas herramientas con la base de datos de CIS, que es información que estamos trayendo directamente de nuestra aplicación y que a través de un clic simplemente estamos haciendo los análisis respectivos. Muy bien, este dashboard una vez diseñado, entonces yo ya puedo verlo en formato diseño, sin la información pues de los campos y demás, y puedo compartirlo a mi grupo de trabajo a través de la herramienta del Google Drive o a través de la misma Google Looker para que todos puedan acceder a ellas y hacer una revisión de esta información. Listo. Este es Google Looker. Con Power BI el manejo es muy similar. Cuando abrimos Power BI, él nos pide obtener los datos de otro origen del informe y aquí también tenemos ya disponible nuestro conector para la base de datos de Postgres. Y damos clic en conectar, nuevamente me va a pedir los datos de conexión. Esos datos de conexión son la IP del servidor y la base de datos a la cual me quiero conectar. Voy a traerla nuevamente acá. Listo. Y aquí voy a decirle lo que voy a importar o la información que voy a importar va a estar en una consulta. ¿En qué consulta? En la misma que utilizamos para Google Looker. Es decir, vamos a traer
la misma cantidad de datos que teníamos en Google Looker. Copio la consulta, le doy a aceptar. El sistema realiza toda la conexión necesaria para ejecutar la consulta, para traer los datos. No tengo que ejecutar ni realizar ningún proceso sobre ella. Natalia, hay una pregunta, pero tú me dices si esa pregunta la resolvemos de una vez o las dejamos para el final. Yo creo que las podemos resolver ahora mismo, dado que es sobre el tema que se está hablando en este momento. ¿Qué te parece? Perfecto, listo. Entonces déjame ya miro el chat y resuelvo la duda que tenemos aquí. Si quieres, Nos pregunta Jesús Edwin, buenos días, pero en el anterior, como el usuario final puede cambiar los rangos de fechas para realizar diferentes consultas con la misma dashboard. Ok, listo. En Google Looker y en Power BI también, cuando estamos en la opción de edición, tenemos en la parte de en la parte superior podemos añadir un filtro. Entonces, al darle clic sobre añadir un filtro, el sistema nos pregunta cuál es el campo que queremos utilizar para ese filtro. Entonces, yo aquí simplemente doy clic en elige un campo y busco el campo. Regálame un segundo que creo que... Un segundito. Listo. Listo. Entonces vamos a agregar como filtro el campo, por ejemplo, fecha de la actividad o fecha de registro o fecha del cuadro, cualquiera de esos que tenemos como fecha. Listo. Y aquí él automáticamente interpreta que ese campo es un campo fecha, por lo tanto me da la opción de generar un filtro de fechas a través de la selección del calendario. Entonces yo voy a seleccionar, como esta, les digo, es una base de datos de prueba. Entonces yo quiero ver el periodo desde agosto, por ejemplo, desde el 1 de agosto del 2022 hasta el 30 de septiembre. Quiero ver lo que pasó dentro de ese espacio. Le digo aplicar y el sistema entonces realiza la búsqueda, realiza los campos y me va a mostrar los resultados de ese filtro directamente en el dashboard. Y así como ejecuto los filtros de fecha, puedo ejecutarlo con cualquier otro campo. Si yo quiero ver un filtro, por ejemplo, con los nombres de los profesionales, quiero ver un médico en particular dentro de mi filtro, o quiero ver los departamentos, bueno, ese no está acá, sí, quiero ver los departamentos donde se cargó el servicio, quiero ver un plan en particular, quiero ver un rango de honorarios para saber cuál es el pago que estoy realizando. Todo eso se puede hacer a través de la opción añadir filtro rápido. Y ese filtro rápido lo puedo manejar o bien aquí directamente en la opción de diseño o incluirlo como un botón dentro del dashboard. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos el caso de éxito de la Clínica San Diego. Ellos tienen los filtros dentro del mismo dashboard. Según esto, entonces, el usuario final no puede cambiar los filtros. Cuando hablamos de usuario final, ¿es el usuario que diseña el dashboard? Sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿Me muchas escuchan? Bueno, mi nombre es Edwin Rojas, soy de la Clínica Auros. Pues la pregunta es, bueno, usted ahí aplica el filtro de la fecha, pero ese es como la persona que administra la dashboard y crea como tal la dashboard. Pero si yo comparto esa dashboard al usuario final, para nosotros el usuario final es el líder de cartera, el líder de facturación, ellos cómo ven esa dashboard y cómo pueden hacer ese filtro que usted aplicó de fechas para que para usar la misma dashboard y no tener que crear una dashboard por cada vez que se registra la información. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué pena que va llegando por acá a Villavicencio. Por eso no los saludé al principio. Soy Gustavo Rojas, quienes no me conocen, soy el gerente de Subsalud. Yo sí quisiera pedirle el favor de que termináramos la presentación. Terminemos esta presentación y una vez terminemos, resolvemos las preguntas porque creo que se van a ir un montón, ¿no?, de preguntas
pero vamos a tener justamente unos cursos adicionales que vamos a dar después de esto y queremos aclarar eso. Entonces yo sugiero que terminemos esta presentación, luego vemos la presentación que nos va a hacer la Clínica Santiago de Cúcuta, quienes ya han utilizado Power BI para hacer una serie de dashboards, nos van a mostrar. Y al final, por favor, contestamos las preguntas, ¿les parece? Porque digamos, creo que vamos a demorarnos mucho. Bueno, señor, gracias. Entonces, tranquilo, ya Edwin, al final te damos la respuesta. Entonces, Gustavo, por favor, continúa. Juan David, muchas gracias. Bien, entonces aquí ya establecimos, perdón, la conexión a través de la herramienta Power BI. Nuevamente tenemos en la parte derecha la consulta con todos los campos que vinieron en esa consulta o que se ejecutaron en esa consulta. Y aquí entonces ya con la herramienta Power BI, que digamos en cuanto a contenido tiene las mismas o tiene opciones similares a las de Google Looker, simplemente que pues ya están orientadas más hacia un paquete de ofimática, más hacia el manejo del usuario, digamos encargado o que está familiarizado más con el Office y demás, pero las herramientas son iguales. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos cuadros de análisis, sino que lo que tenemos son cards o tarjetas. Cuando damos clic sobre la tarjeta, entonces esta tarjeta la podemos editar y en este caso lo que hacemos es arrastrar hasta este objeto que es la tarjeta el dato que queremos analizar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver aquí nuevamente el total de la cantidad, entonces yo simplemente lo arrastro hasta acá. Él va a traer la suma de las cantidades y esta suma de la cantidad yo puedo editarla o puedo analizarla con la herramienta de diseño. Entonces lo mismo, tengo las etiquetas, puedo cambiar el color, puedo cambiar la forma. Todo esto es muy similar a lo que estábamos viendo en cuanto a la organización y al diseño que tiene el Google Looker. Si lo que quiero es generar esta misma tarjeta, entonces nuevamente tengo la opción de copiar y pegar. Y sobre esta nueva tarjeta, entonces yo ya no voy a tener la suma de cantidad, sino que voy a arrastrar la sumatoria del valor de honorarios. Google Looker, miren que, Power BI maneja entonces ya abreviaturas, entonces ya me dice aquí lo que hay es 2.000 millones de pesos en honorarios, mientras que el otro sí me mostraba el valor completo. Sin embargo, si yo quiero ver el valor completo, entonces tengo la opción de hacer la edición del campo, puedo cambiar el valor del objeto, puedo cambiar su nombre, es decir, las herramientas son muy similares, pero pues obviamente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son algunas de las características más importantes que tiene Power BI? Que Power BI es un instalador, es decir, observen que yo sí es un programa que tengo descargado en mi computador, mientras que Google Looker lo manejo a través de la nube. El Google Looker tiene la mayoría de sus funciones gratis, aunque también tiene una versión Pro, que es la que se debe pagar, mientras que Power BI sí requiere de un pago como un paquete de ofimática para realizar o para poder o para habilitar el uso de la aplicación. Sin embargo, las herramientas establecen la conexión de la misma manera a través del conector de Postgres y permiten realizar los mismos análisis y la misma construcción de datos. Aquí ya es un poquito más claro en cuanto a los ejes, entonces ya me pregunta cuáles son los campos que desea ver en el eje Y, entonces en el eje Y yo quiero ver el plan, lo arrastro simplemente hasta el eje Y, y en el eje X lo que quiero ver es el valor total de servicios facturados, simplemente lo arrastro, ya él me lo muestra aquí desplegado, entonces yo vengo y lo organizo. Observen que ya no me limita, el Power BI, por ejemplo, no me limita la cantidad de registros que yo quiero ver, sino que cada gráfica cuenta con su propio scroll. Entonces ya aquí yo puedo utilizar el scroll para desplazarme dentro de la gráfica y poder ver todos los resultados directamente allí. Perdón, vamos a incluir la siguiente, que es la de los honorarios. Entonces vamos a traer al eje Y el nombre del profesional y al eje X el valor total de la suma de los honorarios. Aquí por defecto él me trajo
una suma. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer la edición de este dato porque me lo está trayendo. Me arrastrar. Vamos a configurar el eje para que los valores, para que el rango más bien se tome de acuerdo a nuestra personalización. Vamos a incluir el gráfico circular. Y para este gráfico circular, entonces vamos a emplear como valores el estado de la cuenta. Listo. Entonces observen que los dashboards se obtienen de manera similar, se construyen de manera similar, pero pues obviamente ya lo que hacemos es ofrecer o mostrar que como base de datos de CIS estamos en la capacidad de conectarnos con cualquiera de los programas que ustedes quieran utilizar para realizar estos análisis. Y ya de ahí en adelante pues depende de la elección que ustedes hagan y de las capacidades que cada uno tenga para adquirir una u otra aplicación. Entonces, esto es lo que les queríamos mostrar en cuanto al tema de la construcción de los dashboards. ¿Listo? En este momento, Natalia, tú me corriges, damos paso entonces al caso de éxito de San Diego. Teníamos algo antes en la presentación. Lo siguiente eran pues estas ventajas que ya mencionaste sobre el Looker Studio, Power BI, pues cuál se recomienda dependiendo del caso pues de cada empresa, pero pues esto ya lo has compartido durante la presentación, entonces me parece bien que sigamos con el caso de éxito. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por la atención. Nos volveremos a encontrar en la parte de preguntas para aclarar sus dudas y vamos entonces con la parte de San Diego de Cuba. Muy buenos días para todos. Pues excelente, grato estar acá acompañándolo en este webinar de salud, donde vamos a revisar un poco los avances que hemos venido haciendo a través de la información que nos entrega el sistema CIS. Mi nombre es Javier Olivares, soy líder de TI Infraestructura de la Clínica San Diego. Nos acompaña en este momento también el compañero de trabajo, John Freddy Sanabria, quien es administrador en mercadeo, es especialista en Excel y en Power BI, es nuestro gestor de datos y consultor de BI que tenemos actualmente en la empresa. ¿Sí? ¿Qué queremos mostrar? Cómo hemos venido manejando los datos actualmente y cómo hemos desarrollado nuestros tableros de Power BI referente a toda la data que nos entrega CIS. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero. Feliz día para todos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchachos, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Buenos días, Muy buenos días, John Freddy. Sí. Sí, señor. Bueno, muchachos, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por permitirnos compartir lo que hemos venido haciendo estos días en la clínica. Es realmente pues, es un honor poder escuchar opiniones, metodologías y nosotros también de alguna manera poder contar nuestra historia y qué es lo que estamos haciendo desde la clínica con el tema de la gestión pues, de los datos. ¿Listo? Entonces les traigo 3 ejemplos que vamos a ver muy rápidos. Les explico primero cómo llegamos a esto, la necesidad pues puntual que nos surgió y cómo llegamos pues a este punto. Básicamente el escenario es que
en la clínica, como seguramente a ustedes también les está ocurriendo, había una serie de informes, unos análisis que había que hacer. Y teníamos unas personitas en la clínica, pues que hacen estos reportes, como los mencionaban ahora, estos informes muy manuales. Entonces tenemos una muchacha ya que vamos a hacer el informe de honorarios y tiene que descargar el Excel y cambia aquí, filtre allá y no sé cómo, y eso le toma unos días. Eso no es un misterio, esa es la realidad de las pymes en Colombia. No está mal, es una realidad actual. Pero ¿qué pasa? Que esas personas se nos vuelven digitadores y digitadores muy costosos porque podríamos ocupar ese tiempo en otras cosas, en analítica, por ejemplo, que las decisiones sean más rápidas. Entonces, este escenario parte desde ahí. Teníamos unos reportes que eran vitales, pero pues que se hacían a mano. Listo. Vamos a tratar de automatizar lo que más podamos. Entonces, para ese caso, me contacté pues con el ingeniero Myron, el gerente de la Clínica de Oftalmología de San Diego Cúcuta, con mi compañero Javier, conversamos cómo está la data. Y pues la data está en unos Excel unos CSV realmente, que se descargan, que es lo que nos estaban contando, que se descargan de SIS. Entonces, y el proceso básicamente fue el siguiente. La personita que teníamos allá moliendo datos, quitando, filtrando, colocando objetos y demás, pues le limitamos ese trabajo a que cada que vaya a hacer el reporte, descargue el archivo, me lo deje en una ubicación, no lo toque, y Power BI hace lo demás. Se conecta a la fuente de datos, consolida todos los archivos que estén ahí y me entrega un reporte automatizado. Es decir, lo que inicialmente nos tomaba construir un informe, no sé, de honorarios, no sé, 1 o 2 días, pues ya ahora nos toma segundos. Descargas el archivo, actualizo el reporte y tengo el dashboard construido. Entonces les voy a mostrar primero pues, uno de los ejemplos. Vamos a mirar el reporte de honorarios. Miremos primero el de honorarios. Básicamente, esta es la plataforma de Power BI. Aquí lo vamos a mirar en Power BI Desktop de escritorio, es decir, descargamos el Power BI. En esta versión Power BI Desktop es gratuita, entonces para desarrollar no tendría que pagar nada. ¿Listo? Los pagos, que también son económicos, son alrededor de $10 por licencia mensuales, sí se hacen cuando voy a utilizar ya las funcionalidades web. ¿Listo? Entonces, este reporte funciona de la siguiente manera. La persona llega, yo soy el gerente, pongo mi usuario, nosotros le asignamos una contraseña, vamos a darle enter, y él me va a entrar a este reporte. Y aquí, ¿qué vemos? Un panel de filtros, muchachos, donde puedo filtrar por año, por mes, por tipo de procedimiento, por especialista, por entidad. En la parte superior tengo unas tarjetas que me hacen el resumen. Dice, me compara el año actual versus el año anterior y me dice cuánto fue la variación de esos honorarios. Me dice cuánto es el promedio de un año versus el otro, la variación, el costo promedio actual versus el costo promedio anterior y la variación. Posteriormente tengo una línea de tendencia donde veo mensualmente los honorarios del año actual versus los del año anterior. Por acá tengo una torta de participación donde me dice esos ingresos según la distribución porcentual, cómo está, si son ingresos por cirugías, por consultas, por diagnósticos. Por acá en la parte inferior tengo un detalle de procedimientos, qué cantidad de honorarios generan nuestros procedimientos, y acá tengo pues un detalle por especialista. Si yo quiero ver cómo darle suma a esto para que se vea más grande, yo le doy acá modo enfoque y él me abre la tabla y me dice, por ejemplo, este primer doctor, Alberto Ciancis Bastos, los ingresos fueron estos, el año anterior fueron estos, y aquí en esta partecita me está mostrando esos ingresos, a qué tipo de procedimiento me está haciendo referencia. Entonces, casi a clics, yo puedo tener un resumen muy rápido de toda la información que tenemos construida, de toda esa data. Les quiero mostrar dónde está guardada esa información. ¿Listo?
Esto con el tema de honorarios. Les vamos a mostrar dónde está guardada esa información. Nosotros decidimos hace un tiempo atrás que esa información debía estar guardada inicialmente cuando la desarrollamos en un equipo local. Luego acordamos, vamos a guardar esta información en un SharePoint. Entonces, la persona descarga el archivo, me lo deja en un SharePoint y el SharePoint básicamente es este que se llama cuentas médicas y dentro de cuentas médicas tengo una carpetica que se llama honorarios y dentro de honorarios tengo una carpetica que se llama datos y si se fijan muchachos, tengo todos los reportes originales que la persona me descarga. Esa descarga le toma 1 minuto y me los deja ahí. Cuando yo le dé a Power BI actualizar, él se va a demorar. Creo que este reporte para leer todos los archivos que tenemos ahí se nos está demorando como 2 minutos. 1 minuto, minuto y medio, 2. Entonces les decía al principio de la conversación que pasamos como de unos tiempos muy extensos que pueden ser hasta días, los pasamos a segundos. No, en el momento no tenemos una conexión directa a las bases de datos. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de que nuestras fuentes ya no sean Exceles, que posteriormente, esperamos que en el corto plazo, podamos estar conectados directamente a la base de datos y evitar la descarga. Entonces ya cuando eso ocurra, muchachos, ya no tendríamos un digitador, sino que ya simplemente vamos a tener un analista, una persona que vamos a potencializar todos sus conocimientos que seguramente son profundos en nuestro negocio. Vamos a enfocarlos en análisis, en que haga hallazgos, que sea todo mucho más rápido, sin entrar pues en costos sobredimensionados. Yo creo que estas soluciones están al alcance de la mano y no son tan costosas. Vamos a mirar otro ejemplo. Les voy a mostrar este que es mucho más robusto. El que veíamos inicialmente hablaba específicamente de honorarios. Básicamente es una tabla que se descarga y listo. Pero en este caso, el modelo de datos es mucho más robusto. Permítanme les explico. Vamos a decirle que yo soy el gerente, vamos a poner un usuario, una contraseña que nosotros le asignamos a esto, la contraseña es correcta y vamos a entrar al informe. Este informe, en la parte superior, voy a encontrar todas las hojas, es decir, todos los pequeños reportes que hay dentro del informe. ¿Para qué? Para tener una visión mucho más completa, mucho más 360 de este tema en particular. Vamos a pasar muy rápido nada más como para que vean cómo funciona, porque me interesa más es cómo se automatizó. Creo que es ahí donde realmente vamos a aportar mucho valor en esta experiencia que hemos desarrollado. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos las cantidades de solicitudes versus las del año pasado, la variación, por aquí tenemos los CUPs más frecuentes, por aquí tenemos un grupo etario donde sabemos esas solicitudes, en qué rango de edades están, qué participación tiene ese rango de edades. Tengo los CUPs totales versus los que nosotros consideramos que son los CUPs más frecuentes. Tengo las solicitudes por especialista y tengo también las solicitudes por esos CUPs que son mucho más frecuentes. En esta parte, justo debajo de los navegadores, tenemos 4 segmentadores de datos que para nosotros son fundamentales. Primero, el profesional solicitante. Yo puedo filtrar toda esta información por un solo profesional. Adriana, perdón. Y tengo Adriana, qué es lo que está, cómo se comportan esos mismos datos segmentados por Adriana. Si la quito, puedo cambiar también al plan contratado, Nueva PS, bueno, cualquiera de las entidades con las que nosotros estamos trabajando. Puedo filtrar por régimen contributivo, régimen subsidiado. Tengo programación, si es ayudas diagnósticas, si son consultas de control por primera vez. Esto me permite tener hallazgos dando únicamente clics. Eso con el tema de las consultas. Perdón, con las solicitudes. ¿Qué pasa si yo me cambio de hoja y yo reviso las consultas? Tendría un tablero muy similar, pero esta vez ya no con las solicitudes, sino únicamente con las consultas. Lo mismo, puedo cambiar esta vista a que me muestre más bien una tendencia por mes, puedo cambiar atenciones por profesional, lo puedo cambiar por entidades y lo más importante,
un resumen general que tengo acá, cuántas atenciones el año anterior, el grupo etario, cómo están distribuidas esas atenciones. Entonces, tengo rastreadas las solicitudes, tengo las atenciones, tengo inclusive un detalle mucho más específico de las consultas, donde veo de qué centro fue remitido, por sedes, tengo por tipo. Por acá tenemos los procedimientos realizados. Tengo, para nosotros hacemos un seguimiento muy detallado a PGP. Entonces vamos a mirar PGP, cómo se comporta PGP, cómo se comporta PGP contributivo. Tenemos también las frecuencias de uso. Tenemos también costos, los costos de lo contributivo versus los costos de lo subsidiado. Entonces, si se fijan, nosotros hacemos como un análisis muy detallado cosa por cosa. ¿Cuánto se demora construir este informe? Muchas personas preguntarán, bueno, si eso tiene tanta información, ¿cuánto se demora eso? Pues muchachos, yo creo que esto se está demorando, sin exagerarles, 5 minutos. Descárgueme el Excel de las consultas, descárgueme el Excel de las solicitudes y esto corre solo. Tiramos una actualización y ya en poquitos minutos pasamos toda esa manualidad. Ustedes no se imaginan el tiempo que le tomaba a la persona que hacía esto. Le tomaba días. Esto tarda mucho. Pues el reporte puede estar. Es que realmente el problema no es ni el reporte. Tú puedes tener un reporte hecho, las filas y las columnas que tú necesitas, pero es que internamente tu negocio tiene un montón de reglas, un montón de parámetros, que eso toca programarlo y la persona entonces filtra, quita, pone. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a quitarle esa operatividad y vamos a automatizar eso. ¿Por qué Power BI? Primero porque es un software de Microsoft muy popular, con una curva de aprendizaje rápida, y lo que a mí más me interesa es por esto. Permítanme, les muestro esta parte inferior. Yo sé que esto es muy técnico, pero creo que les puede llegar a servir, muchachos. Todo esto que estamos viendo son las tablas, es decir, las fuentes de mi información que están integradas en un solo modelo de datos. ¿Cómo nació esto? Cuando este reporte inicialmente se construyó, me acuerdo mucho, teníamos solamente la de solicitudes. Construimos el reporte de solicitudes. A los días, no, venga, metámosle consulta. Después metámosle programación de cirugías. Después miremos las oportunidades. Después agreguémosle la nota técnica. Una solución BI, yo siempre lo digo, y es una solución BI no es un tablero. Una solución BI es un camino. En este tablero, para tenerlo como lo tenemos, tan funcional, tan práctico, pues obviamente nos tomó, no sé, tal vez 5 o 6 meses. Pero la versión 1, ese mínimo viable, nos tomó 15 días. Al mes le agregamos otra parte y así sucesivamente. Y lo vamos como robusteciendo con el paso de los días. Eso nos permite Power BI, escalabilidad. Que si mañana quiero, no sé, cruzar esta información con la información financiera, lo puedo hacer. Que quiero mirar esto versus los ingresos, no sé, no sé, el talento humano, las horas hombre, etcétera. Cualquier escenario lo vas a poder combinar y vas a tener, ¿no?, una mirada mucho más gerencial. Imagínate tener las ventas y los costos. Probablemente el comercial solo vea las ventas, al financiero le interesan las ventas y los costos. Para no tener 2 reportes, pues construyamos uno que tenga toda esta información. Lo mismo, el escenario de la información, ¿dónde está? Como les comenté al principio, nosotros decidimos que lo mejor para esto es que esto esté en un SharePoint. Y entonces por aquí esa carpeta se llama calidad, y cuando yo entro a calidad, mira, tengo organizado estas carpeticas y ahí yo miro cirugías y ahí tengo todos mis archivos de cirugías, velo acá. Y entonces yo miro, y entonces ¿dónde están los de consulta? Entro a la carpetica de consulta en el SharePoint, mira, lo tengo por los años y le doy a 2024 y ahí están todos los archivos que la persona me descarga una vececita. No necesito que haga más. Entre, descárgueme el archivo. Y por último, pues un nuevo financiero, que fue, creo que el primero que construimos. Aquí lo que hicimos es, bueno, vamos a meterle a este análisis
que sea mucho más 360, ya miramos las consultas, ya miramos las atenciones, ya miramos los honorarios, ya miramos la nota técnica, los CUPS, etcétera. Bueno, y eso cómo nos pega en la parte financiera. Entonces aquí tenemos un estado de resultados, tenemos el estado de situación financiera, tenemos un análisis de unidades de negocio. Sí, perdón, es que aquí tengo un año que no es. Tengo el análisis de las unidades de negocios, de los gastos, de los costos, tengo la ejecución del presupuesto, por aquí tengo, por supuesto, una hoja de indicadores donde tengo cómo está el EBITDA, cómo está el histórico del EBITDA, cómo está el CATNO, cómo está el margen neto, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una hoja que nos gusta mucho, es de las más complejas, nos costó sinceramente mucho trabajo construir, y aquí es lo que vamos a ver. Se demora un poquito para cargar porque es de las más complejas. Aquí estamos viendo ingresos, la facturación, los recaudos, la cartera por cada una de nuestras entidades. Entonces yo miro cómo está 9PS, entonces yo le doy a 9PS y él me muestra el histórico de recaudo, el histórico de cartera, la cartera vencida, la facturación y ¿cómo es la metodología en este informe? Lo mismo que les mostré al principio, muchachos. Tenemos unas datas que se descargan, nosotros las tenemos aquí, mira que este es el modelo de datos donde tengo integradas mis fuentes y la persona que nos ayuda, asignamos a alguien, le asignamos como in-house, a alguien le asignamos como, bueno, usted es el responsable, pero no desarrollar, el desarrollo lo hago yo, el mantenimiento lo hago yo con el ingeniero Javier. Nosotros nos encargamos de la parte técnica. Usted no se olvide de su trabajo, solamente descárgueme un archivito, déjemelo en la carpeta, que yo programo todo lo demás. Toman tiempo. Hacer un reporte a veces toma tiempo, pero yo les voy a decir, en mi experiencia, la mayor dificultad de hacer un tablero de BI. El BI, muchachos, entendámoslo, las personas que pronto no han escuchado, es como las metodologías, los procesos de integrar muchas fuentes de información, o una también, en un reporte que me permita, dando clics, tener análisis y hallazgos rápidos, desde lo descriptivo. Porque si lo descriptivo, muchachos, no está bien, no podríamos pensar en un escenario predictivo. Yo primero, la predicción depende de esta parte histórica. Si la parte histórica está bien, el paso a lo predictivo es medio paso. ¿Dónde es la mayor dificultad? La mayor dificultad, muchachos, radica muchas veces ni siquiera en los datos. Porque mira que al principio del webinar nos estaban contando, no, mira, es que pueden descargarlo y nosotros les creamos, allá ellos con SQL nos crean como la consulta, que al final es la que nosotros descargamos, ¿cierto? Fácil. Y la data, uno dice, no, la data está muy bien hecha. ¿Cuál es el problema? El proceso. Un desarrollo BI se vuelve inviable no por los datos, sino por el proceso. No, porque es que entonces yo le quito acá, pero si es A, le resto esto con esto. Cuando los procesos no están estandarizados, un desarrollo BI va a ser muy difícil. Por técnico que sea, por las mejores herramientas que utilicemos, va a ser muy complejo. El proceso BI de nosotros en la clínica ha llegado al punto de estandarizar procesos. Hey, vení, ya no me vas a hacer esto acá. No, pero es que yo tengo que descargar y quitarle porque o si no, no, dime qué es eso, explícamelo, yo te lo programo y te lo dejo en un tablero. En conclusión, muchachos, lo que queríamos compartir es esto. Nosotros actualmente venimos con un proceso de inteligencia de negocios que tiene integradas muchas fuentes de información. Los propósitos son muy amplios, el alcance que tenemos con esto es muy amplio. Queríamos compartir estos casos que son como los que más nos enorgullecen a nosotros. Estamos descargando archivos, la descarga toma 1 minuto, la actualización del reporte, no sé, digamos, toma otro minuto y nada, la persona se encarga únicamente de generar los análisis. Es más, cuando se sientan a mirar los resultados, ya el analista ya lleva hallazgos. Miren, aquí detecté esto, cosas que anteriormente eran imposibles, pues porque la persona está, digite y cambia y corte y cagle la columna y haga el buscar B, si es que tenemos personas muy habilidosas en Excel, confiando, ¿cierto? Que tengamos personas que sepan mucho de Excel. Pero si la persona tiene un nivel más bien suave en Excel, le va a costar mucho más. Entonces, ya superamos esa etapa y estamos en esta etapa del BI. El próximo paso que vamos a dar
ya lo hemos conversado, es que queremos ya conectarnos directamente a las bases de datos de Postgres. Creo que en este caso son las de ustedes, las de Postgres. Ese es el siguiente paso que nosotros vamos a dar en este camino de la analítica. ¿Cómo se comparte, por último? ¿Cómo se comparte esta información? Esto está publicado en un portal que el ingeniero Javier nos construyó. Los tableros están alojados allá en un portal web que se necesita pues como tener usuario y contraseña del dominio de la clínica, y posteriormente el usuario y la contraseña del mismo tablero para poder acceder a la información. Entonces ya no mandamos archivos, no es como que hago el reporte y ahí le envío el Power BI. No hacemos eso. Las personas que acceden básicamente en un clic. Ya pues eso era lo que les queríamos compartir. Estamos consolidando archivos, estamos trabajándolo todo con Power BI, y nuestro repositorio de datos por el momento es SharePoint. Eran unas carpetas locales y ahorita pasamos a SharePoint. Si alguna duda, alguna inquietud, ingeniero Javier, se me olvidó decir algo, nos faltó algo que sea importante. El ingeniero Myron, si algo nos quedó claro o nos faltó algo. No, Freddy, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Myron Arevalo, yo soy el gerente de la Clínica de Oftalmología San Diego de Cúcuta. Pues lo que quisimos compartir con ustedes es la experiencia que hemos tenido en la gestión de datos, el paso que hicimos de centralizarlo todo a través de este software del ingeniero Gustavo, del ingeniero Darlinson. Para nosotros ha sido una experiencia bastante gratificante, pues ya tenemos una mayor visión de los datos, de la operación de la clínica, y ha sido un trabajo de todos, desde el ingeniero Javier, del área parte de tecnología, de Freddy, del área de calidad. Todos hemos participado en la construcción de esos reportes, identificando realmente cuál es la información y los datos que necesitamos para tomar decisiones, y eso lo manejamos en junta directiva y ahí vamos avanzando. El siguiente reto es conectarnos, entonces tener ya más la información como un día por lo menos, tener hoy la información con corte al día de ayer, que estamos hablando ya con Darlinson. Vamos a tratar de que nos apoyen con tener los datos, consumir los datos directamente del sistema y poder tener la información en más tiempo real y avanzar. Y pues después empezar a hacer la predicción, lo que hablaba Freddy, predictiva de datos, y avanzar, generando valor en todo esto para la clínica y para todos los usuarios. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna inquietud, muchachos, que quieran que resolvamos? De parte de Soltec Salud y de todos los clientes que utilizan SIG desde hace muchos años y que están en este momento en el webinar, muchísimas gracias, doctor Myron, gerente de la Clínica San Diego de Cúcuta. Muchísimas gracias, ingeniero Javier. Muchísimas gracias, ingeniero John Freddy. Excelente presentación, magnífica presentación. Hemos quedado muy claros y, bueno, muchísimas gracias, porque pues creo que deja sembrada la inquietud que justamente queríamos. Era el propósito de esto, es como que, oye, ¿yo por qué no tengo eso? ¿Yo por qué no tengo eso? Es cierto, en mi clínica, si yo también tengo CIS. Hay que decir también que la Clínica San Diego está usando CIS hace, creo que 3 años, ¿no, Myron? Unos 3 años van a ser. Y pues seguramente en el grupo pues tenemos algunas otras clínicas que tienen mucho más años con el software. Entonces, pues muchísimas gracias, ha quedado muy claro el tema, y ahora yo hago una pequeña intervención donde hablo un poco más sobre el tema. Entonces creo que avanzamos con lo de los cursos. Bueno, a ver, les cuento. Digamos que estamos próximos a terminar, digamos, nuestro webinar. Vamos a contestar las preguntas, claro que sí, al final. Pero vamos ahora a mirar lo siguiente. Si a estas alturas yo les digo, o el gerente de la clínica, de cualquiera de las clínicas que está en este momento en la sala
le dice, bueno, pues ya te enseñaron cómo hacer los reportes, entonces, pues hágame este para mañana. ¿Sí? Pues hágame este para mañana, pues no creo que tan rápido se aprende, ¿cierto? Hemos visto cómo se hace, hemos visto hasta a dónde podemos llegar, pero ya sentarse uno a hacer un reporte, pues implica una serie de conocimientos ya más detallados, ¿sí? O sea, sentarse, hacer la conexión, seguramente saber SQL para poder hacer unas buenas consultas y conocer un poco más de la herramienta. Entonces, claro, a estas alturas todo el mundo dirá, bueno, pero ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, bueno, lo que queremos presentarles es que Soltec Salud pues va a hacer un par de cursos a partir de creo que 2 o 3 semanas, pues ya Santiago les va a contar, donde les vamos a enseñar cómo se hace eso. Primero vamos a hacer un curso de SQL, porque obviamente hay que saber SQL, aunque yo podría, como lo ha hecho Santiago de Cúcuta y como lo está haciendo Otológico de Ibanaco, que no puedo venir porque le llegó a usted una auditoría, ellos también lo iban a mostrar, unos reportes en Power BI que han hecho. Ellos lo han hecho a partir de reportes CSV, o sea que ni siquiera están conectados con la base de datos de SIS. Y en ese caso no necesitan conocer SQL, pero si uno conoce SQL y puede conectarse a la base de datos, puede hacer cualquier cosa, cualquier tipo de reportes. Entonces es importante un curso de SQL y luego un curso de conexión y funcionamiento de Power BI y Google Looker. Entonces, Santiago, explícanos de qué se trata y cuándo inician esos cursos. Claro que sí, muy buenos días, gracias ingeniero Gustavo. El tema de estos cursos es básicamente enseñarles a ustedes el lenguaje SQL, que es un lenguaje que se utiliza muy sencillo para extraer los datos de la base de datos de SIS, que en este caso es PostgreSQL. Entonces, todo se va a basar y todos los ejercicios directamente desde bases de datos de SIS. Con ello vamos a aprender lo básico de SQL, cómo hacer las consultas simples, vamos también a hacer consultas avanzadas, que son la unión de tablas, la fusión de tablas, hacer un poco de subconsultas. Como tercer capítulo, y muy importante, la optimización de esos queries. Un query no puede demorarse muchos segundos o una cantidad de tiempo larga porque colapsa la base de datos. Y posteriormente, mirar la estructura y el enfoque relacional de la base de datos de SIS, entender los módulos de SIS, los apuntadores de SIS, cuáles son las tablas más importantes de la gran base de datos de SIS y la visualización de esos datos en diferentes gestores de base de datos. También les vamos a enseñar cómo descargar su backup o cómo montar su backup que va a ser necesario para estas consultas. Este curso tiene un costo de 500,000 pesos, son 3 sesiones de 4 horas cada uno, para un total de 12 horas, va a contar con su certificado de asistencia y tiene una fecha tentativa de apertura el día 25 de abril de 8 a 12 de la mañana, las 4 horas, es un viernes, 8 días después, mayo 2 y finalizando mayo 9. Es el curso básico de la estructura de SIS. Tenemos un curso número 2, que ya es lo que el ingeniero Pedri nos explicó, es conectarnos con Power BI, con Google Looker Studio, a esa base de datos de SIS. Entonces vamos a ejecutar los queries, como el ingeniero Gustavo Bueno lo hizo anteriormente, directamente hacia las bases de datos de backups o pruebas de SIS, y también vamos a utilizar algo que se llama Google Colab para hacer reportes con Python.
Por último, vamos a hacer casos prácticos y soluciones a problemas comunes que hemos identificado en diferentes clínicas que les puede solucionar estos reportes y ustedes van a quedar con esos templates de Power BI, de Google Locker y de Google Colab. Este curso también tiene un costo individual de 500,000 pesos. De 500,000 pesos también son 4 horas, se dictaría en mayo 16, terminaría el 30 de mayo, 12 horas, cuenta con su certificado y si ustedes acceden a los 2 cursos tienen un 20% de descuento. Estos serían los 2 cursos que tenemos preparados para ustedes, para que puedan lograr algo similar a lo presentado por San Diego o a lo presentado por el ingeniero Gustavo. Bueno. Correcto, muchas gracias, Santiago. Sí, por una pregunta que hay, los cursos tienen un costo de 500 por persona. Y si una persona toma los 2 cursos, un 20% de descuento. Ahora, si de una misma empresa van a enviar varias personas, también vamos a otorgar un ofrecimiento especial. Bueno, yo quería hacerle algunos comentarios para cerrar y luego trabajamos sobre las preguntas que ustedes tienen. Nosotros hemos hecho una presentación el día de hoy, un ejemplo con 2 herramientas. Google Looker Studio, que en su versión básica es gratis, no hay que pagar por la versión básica del Looker Studio. Hay una versión Pro que tiene unas funcionalidades adicionales que hay que hacer un pago. Y Power BI, pero hay muchas otras herramientas. Hay muchísimas herramientas de BI para conectarse. Unas tienen costo, otras no tienen costo. Pentaho, Jaspersoft, etcétera. Hay un montón. Entonces, estas no son las 2 únicas. Este es un ejemplo de 2 que se conocen mucho, pero hay muchas más. Por ejemplo, te recuerdo el histórico a Dime. Dime ha hecho un montón de reportes utilizando, creo que Jaspersoft, ¿sí? Conectados directamente a la base de datos. O sea que, pues digamos, lo que nosotros queremos con esta información es siempre que me reúno con ustedes, me reúno con ustedes los últimos, en algunos 20 años, siempre hay preguntas, ¿no? Es que faltan reportes, es que no están todos los reportes, es que no están los reportes como nosotros necesitamos. Y la respuesta a esas necesidades, la única respuesta no es que lo haga CINDE, implementaciones, soporte, que lo haga ustedes, la última versión, no. Ustedes también pueden hacer su propio reporte y tienen muchísimas oportunidades de hacerlo directamente sobre la base de datos. Este caso que le voy a mostrar ahorita de odontológico, que lamentablemente no pudieron por una auditoría que les llegó, yo me di cuenta que ellos estaban haciendo reportes en Power BI la semana pasada. Yo no sabía, ellos llevan 6 meses utilizando SIS y ellos mismos se conectaron. Nosotros ni sabíamos y están haciendo serían reportes con Power BI por su propia iniciativa. Entonces hay muchas oportunidades para hacerla y queríamos como mostrarles ese tema. El otro es que la idea general de estas herramientas no es que sean exclusivamente para el área de sistemas. Justamente lo que se quiere es que no sean para el área de sistema únicamente, sino que el director médico, el director administrativo, el director financiero, el gerente de la clínica pueda utilizar estas herramientas y pueda diseñar sus propios reportes. En el caso de la clínica San Diego de Cúcuta, el doctor Mayro me ha indicado que él mismo ha trabajado en la construcción de esos reportes. En una de sus recientes maestrías, pues aprendió algo de Power BI en la universidad y lo ha aplicado desarrollando el. Entonces, no se necesita saber de código, desarrollar software y eso para poder hacer reportes con cada herramienta. Así que la idea es que lo puedan manejar todos ustedes. La otra idea es que nunca vamos a trabajar sobre la base de datos de producción, ¿sí? Eso lo mencionó Gustavo Bueno. Yo sí quería cerrar diciendo eso de una manera muy clara. No es que nos vamos a conectar directamente a la base de datos de producción para generar estos reportes, porque eso podría provocar graves problemas en el rendimiento de la aplicación. Recuerden que cuando
hagamos estos reportes, unos queries sobre la base de datos. Y algunos son muy pesados, si hay un pre. Entonces, si lo hace sobre una base de datos de obviamente el resto de usuarios van a sentir esa escasez de recursos, digámoslo así, y el sistema sectorial. Entonces, esto siempre debe hacerse sobre una base de datos de copia o una base de datos de prueba que debe alimentarse pues, con un backup diario o una copia, digamos, de la base de datos para poder hacer los reportes sobre esa instancia adicional. Esa instancia la pueden ustedes, si trabajan con ustedes en la nube, la pueden pedir directamente con CINDE, que les puede brindar ese servicio. Obviamente tienen un costo adicional porque obviamente los servicios tienen costo, pero ellos pueden hacerle esa gestión o lo pueden hacer ustedes directamente creando sus propios servidores, su propio ambiente y haciendo las copias que también CINDE diariamente les provee. ¿Qué más les iba a decir? Los datos que se consultan, porque podemos tener esa pregunta, alguien puede decir, uy, pero complicado ese acceso a los datos. Es tal que se cometa un error y se cambia un dato, o se borre un dato. Es bueno mencionar que todas estas herramientas de BI, todo lo que hemos visto, estas herramientas solamente pueden hacer consultas sobre los datos. Estas herramientas no pueden modificar datos, ni los pueden borrar, ni los pueden alterar, ni nada de eso. Solamente los pueden consultar, o sea que no existe ningún riesgo de modificación o alteración de data a partir de estas herramientas. Sobre el tema de los reportes de la Liga de Factoría de Santiago, lo que quiero decirles que realmente yo me he chingado muy fuerte sobre esto con Freddy, Javier, Myron, y que, por ejemplo, la primera vez que yo los vi, yo dije, oiga, yo quisiera que esos reportes diarios pudieran tener otros temas de nosotros. Es que son bastante completos. Pues si alguien tiene esa intención, si alguien queda con la inquietud de, oiga, yo como hago para tener los reportes de una vez, pues vamos a poner a hacerlo y ya lo hicieron. Pues con mucho gusto yo puedo contactarles por Myron para que ya ustedes se pongan de acuerdo en la parte comercial de eso, que seguramente pues, la clínica podrá hacer alguna negociación con ese tema en la cual nosotros no tenemos pues nada que ver. Por último, quería darles las gracias, primero que todo, a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Tuvimos en algún momento 96, 97 asistentes a este seminario, los esperamos en los cursos. Esto es muy importante para darle poder a los datos que ustedes tienen. Digamos que CIS, el trabajo de CIS es capturar toda esa información y meterla en una gran base de datos y obviamente generar algunos reportes básicos. Pero el explotar los datos, el sacar los datos, toda esta herramienta de inteligencia artificial, eso ya es un trabajo que escapa a las posibilidades de MIS como CIS y que ya tienen que manejar ustedes. Entonces, pues es muy importante aprovechar esos datos para el beneficio pues, de cada organización y por esto es bien importante este tema. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su confianza y por asistir el día de hoy. Y por supuesto, muchas gracias a mis compañeros de SOTEC, pues a Natalia, que es nuestra directora de marketing, a Ángela, Gustavo Bueno por su presentación, a Juan Carlos Chaparro por hacer esta presentación, a Santiago, a todos muchas gracias. Y creo, Natalia, entonces que te dejo con las preguntas que tengan para cerrar el seminario. Sí, correcto. Entonces, sigamos con las preguntas. Hay un par de preguntas en el chat, entonces si quieren empezamos por allí, con las preguntas que hay y luego también, como que cada uno que de pronto tenga preguntas puede ir alzando la mano y vamos dándole paso así poco a poco a resolver estas dudas que tengan. Entonces nos preguntan de la IPS Cevisalud
Los avances ya están desarrollados para todos los servicios habilitados, ejemplo, laboratorio clínico, fisioterapia, odontología y otros diferentes oftalmología. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, los reportes están basados directamente sobre la base de datos de CIS, por lo tanto, pues va a abarcar toda la configuración de empresa que tenga cada cliente. Entonces, dependemos de los datos que hayan configurados y obviamente, pues lo que haremos es, al momento de tomar los cursos, sobre todo el de cómo enlazarlo con las aplicaciones de BI, ahí ya orientaremos hacia cómo construir las consultas de acuerdo a los servicios habilitados que cada cliente tenga y que tenga configurado en CIS. También nos pregunta Fabián Ortega Toledo. Buenos días, nosotros tenemos reportes CSV que ya hemos manejado con Power BI, pero nosotros requerimos conectarnos directamente a las bases de datos como se hizo en la presentación del Looker Studio. ¿Qué debemos hacer? Claro que sí, Fabián. En uno de nuestros cursos, si tú ya sabes SQL, podrías entrar al segundo curso, que es donde explicaremos cómo hacer la conexión y darle los permisos a la base de datos para poderse conectar desde Looker Studio o desde Power BI. Vale aclarar que, como es la conexión directamente a la base de datos, la única forma de extraer los datos es con SQL. Entonces, por eso es el primer curso, es las sentencias básicas de SQL, para que puedas tener todo, digámoslo así, como un ecosistema de SQL y reportes para Power BI y Looker Studio. A ver, quiero ampliar un poco la respuesta, Fabián. Pero si tú no si tú ya sabes SQL, si tú ya sabes Looker Studio y lo único que necesitas es conectarte a la base de datos, ¿sí? Eso lo podemos explicar sin necesidad de que haces el curso. Es un pedazo de que nosotros podemos explicar en un momento cómo se hace la conexión, ¿ya? Ahora sí, en el curso te van a enseñar también a hacer eso, pero además te van a enseñar cómo se usa Google Looker Studio y cómo se usa Power BI. De acuerdo. También nos pregunta Karen Daniela López si nosotros compartimos algunas consultas de SQL o algún diccionario de tablas para uno mismo crear sus consultas. Sí, en el curso Gracias, Karen Daniela. Sí, adelante, hijo Santiago. Claro que sí, en los cursos en el curso básico de SQL se va a dejar los SQL que hagamos de práctica en las clases para que lo puedas desarrollar y ejecutar ustedes, como también el diccionario de datos, que son los modelos de datos de los MER que se utilizan en la base de datos de CIS para que tengas todo el diccionario de datos y las tablas más importantes de CIS. Pero esto sería solamente en el curso, ¿sí? Que se compartiría el recurso, o sea, no, por ejemplo, las personas que no participan en el curso no tendrían la posibilidad de acceder a esto, tendría otro costo. A ver, te contesto. El modelo de relación de CIS, por lo menos un modelo básico, está a disposición de ustedes como clientes. Eso no tiene costo y no tienen que ir al curso para poderlo tener. Entonces, ese diccionario se puede pedir, se lo puede pedir a nosotros o se lo puede pedir a Cíntegra. Ya sobre consultas como tal, pues hay unas consultas ya en el sistema que son las de CSV. Cada consulta de cada reporte CSV es un SQL, que es una consulta, unas tablas de la base de datos. O sea que hasta ahí esas, pues ya las tienes. Adicional a esas no hay más. Vale, muchas gracias.
Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta que nos quiera hacer y compartir. Bueno, pues creo que podemos dar por finalizado el webinar. A sus correos les enviaremos igualmente toda la información de los cursos, cómo se pueden inscribir. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar, por asistir y nos alegra mucho que hayan estado aquí. Muchísimas gracias, Olimpia. Feliz día a Gracias por todos. tener un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, buen día.